Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar con el curso de literatura náhuatl. Vamos con esta otra entrega. Hoy vamos a hablar acerca de los géneros de la literatura náhuatl. Aquí quiero dividir esta breve charla en dos. Por un lado, mencionar, por ejemplo, que fue Platón el primero que comenzó a mencionar lo que son los géneros. Él, en un libro llamado Poética, pues él identificó tres géneros para la literatura de ese momento en Grecia. Eh, y bueno, pues él planteó que había poemas, que había lo que ahora llamamos la poesía, y que había textos escritos a renglón seguido que pues después identificamos con la prosa. Por un lado. Por otro, aquí en México, pues digamos que en la antigüedad, pues no sabemos si había este tipo de géneros. Sabemos que hay un tipo de cantos. Sabemos que esos cantos estaban listos para enunciarse, no para leerse, porque como ya lo hemos dicho, pues no había una forma, digamos, escrita de las distintas lenguas, ¿no?, de Mesoamérica. Y sin embargo, para facilitar el acceso a este tipo de creaciones, hubo dos investigadores, específicamente uno, don Ángel María Garibay, que dividió esta vieja poesía, esta vieja literatura náhuatl, la dividió en poesía y prosa. Después de eso, esta idea la continuó su alumno, Miguel León Portilla, el doctor Miguel León Portilla, y pues bueno, han sido muy criticados, ¿no? Que por qué mencionaron esto, por qué lo compararon con la tradición clásica. eh, y bueno, desde mi punto de vista, son algunas críticas un tanto infundadas, porque, pues bueno, don Ángel María Garibay no tenía otra cosa con qué comparar esa poesía, ¿no? O eso que se estaba revelando ante él. Y decidió llamarle, pues, tomando el nombre de algo de lo que conocía, que era la poesía. Bueno, esto es poesía, y en náhuatl es cuicatl. Cuicatl es canto, es poesía, y la otra parte, que sería como la prosa, es el tlastole. Bueno, pues entonces lo dividió en cuicatl y tlastole. Em, Sin embargo, como decía hace un momento, pues ha sido muy criticado por esta razón. Eh, pues bueno, insisto, no tenía otra cosa con que comparar estas viejas creaciones. Entonces, pues por lo mismo, pues ya no tuvo ningún empacho, ¿no? Y lo cual, pues más bien no es criticable. Antes bien, lo que hay que hacer es eh, ahora comenzar a ver si, comenzar a investigar si eso que llamamos poesía o prosa, cómo le llamaban en la antigüedad. En su momento, el doctor Miguel León Portilla pues encontró que un difracismo, que es una característica de la poesía náhuatl, que son dos términos distintos pero que indican o tienen un significado muy específico, que un término llamado Inxochitl pues hacía alusión a la poesía. Em, pues bueno, eso es lo que encontró Miguel en Portilla. Pues ahora es cuestión, insisto, de seguir trabajando con relación a estos posibles géneros. Y digo posibles porque también es muy probable que para el pensamiento de los antiguos mexicanos, pues no hayan pensado justamente, o los conocedores antiguos no hayan pensado justamente en géneros literarios. La misma palabra literatura, pues no se le aplicaba a las creaciones europeas hasta el siglo XIX, ¿no? Antes eran artes, algún tipo de arte verbal, pero
pues no era propiamente literatura, ¿no? Entonces, eh, todas estas creaciones anteriores al siglo XIX, pues en ese sentido no serían literatura. En fin, la segunda parte de lo que quisiera ahora abordar con ustedes es de qué se trata eso, o de qué se tratan esos Cuicatl y esos Tlastoli. Vamos a empezar con los Cuicatl, ¿no? Los Cuicatl son algo que se parece, insisto, a la poesía. No tienen métrica, por lo menos no sabemos si tenían métrica, eran acompañados con música, con danza. em, Había ciertas formas de composición que hacían referencia a, por ejemplo, los lugares. Así tenemos que hay unos poemas en un manuscrito llamado Cantares Mexicanos que se llaman Chalcacayotl, es decir, al estilo de los chalcas. ¿Cuál era ese estilo? Nadie lo sabe exactamente. Eh, Después también había un Huexotzincacayotl, que es el estilo de Huejotzingo, y así había diferentes formas de crear una poesía de acuerdo a el lugar o de acuerdo a de lo que se tratara. Por ejemplo, había los Ignocuicatl, que eran cantos de tristeza, que decían en los momentos de la muerte de alguna persona, en los momentos de la batalla que se había perdido, etcétera, ¿no? Entonces eran cantos de tristeza. También estaban los Xochicuicat o los cantos floridos, que eran pues, cantos en donde se exaltaba la amistad, en donde se exaltaba la bondad, en donde se exaltaba lo bueno de la vida. También existían los Cuecuechcuicacayot, que son los cantos de cosquilleo, los cantos, digamos, eróticos de los antiguos mexicanos, ¿no? Entonces, vean ustedes, pues hay varios ejemplos de estos tipos de poesía, que pues ahora los podemos enumerar. Eh, También se creó algún tipo de poesía después de la llegada de los españoles, ¿no? Sobre todo estos cantos de tristeza en los cuales pues los antiguos mexicanos expresaban su pesar por haber sido derrotados, los mexicas en específico, en las distintas batallas. Eso por un lado. Por otro lado tenemos los Tlachtoli, o esto que conocemos ahora con el nombre de prosa. En los Tlastoli podemos encontrar los Teotlastoli, las palabras divinas, que tienen que ver con aquellos elementos en los que hay participación de dioses. Eh, la histoloca, que es lo que se dice de algo o de alguien, es como la historia de las personas, la historia de las cosas, la historia de las ciudades, en fin. Eh, También tenemos un género o un estilo de escribir muy importante, que es al cual me dedico propiamente, que es el Huehuetlactoli. Este Huehuetlactoli que, por ejemplo, en el libro 6 del Códice Florentino podemos encontrar 71 discursos de este estilo. Podemos encontrar también estos Huehuetlactoli en una recopilación que hiciera en su momento Fray Andrés de Olmos en 1534, que después fue acrecentada por Fray Juan Bautista Viseo en 1600. Podemos encontrar estos Huehuetlactoli también en las obras de Diego Durán, el dominico, y de un indígena llamado Hernando Alvarado Tesosomo, que en la crónica mexicana, también en la crónica mexica hay Huehuetlactoli. Encontramos Huehuetlactoli también en Juan de Torquemada, y pues encontramos regados algunos Huehuetlactoli en la relación de Michoacán, en la historia de las cosas de Yucatán, en fin, creo que esta forma de enunciar algunos discursos se decía en varios sitios de lo que fue la antigua Mesoamérica. Ya iremos viendo cada uno de estos géneros, cada una de estas particularidades, pero eso corresponderá a futuras entregas. Muy bien, pues con esto me despido. Muchas gracias y buenas tardes.